Punto número 1. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. Un niño que está en la ventana de un edificio a 15 metros la ve pasar hacia arriba con una velocidad de 4.9 metros sobre segundo. ¿Qué altura máxima alcanza la pelota? ¿Con qué velocidad se lanzó? ¿Cuánto tiempo dura en el aire? En primer lugar, vamos a graficar la situación. Tenemos el niño, tenemos el edificio y la pelota que se lanza verticalmente hacia arriba. Conocemos la velocidad en este punto, que es de 4,9 metros sobre segundo, que es cuando el niño la ve pasar por la ventana. Él se encuentra ubicado a una altura de 15 metros y lo que desconocemos en este caso es la velocidad inicial con la que se lanzó la pelota. Un dato que también conocemos es el de la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que también en nuestras clases nos pueden hacer trabajar con 10 metros sobre segundo cuadrado. Con estos datos vamos a disponernos a encontrar la velocidad inicial. Paso 1. Vamos a usar la fórmula de velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Reemplazamos los datos que conocemos. Si vamos a la gráfica, tomaremos este punto como velocidad final, ya que este punto será velocidad inicial. Entonces, para velocidad final tenemos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado porque la fórmula no indica. La velocidad inicial la desconocemos, reemplazamos aquí, bueno, 2 bajamos. La gravedad, fijémonos que en este caso es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, pero tiene un signo menos. ¿Por qué? Como estamos hablando de tiro vertical, el objeto tiene este sentido, de abajo hacia arriba. Y cuando hablemos de caída libre, el objeto tendrá este sentido, de arriba hacia abajo. Vemos que tienen sentidos contrarios. Ahora, como la gravedad es la aceleración con la que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia ella, va a tener este sentido, de arriba hacia abajo. Fijémonos que habíamos dicho que esto era para tiro vertical y este era para caída libre. Cuando comparamos el sentido de la gravedad con el de caída libre, vemos que tienen el mismo sentido. Por eso, cuando hablemos de caída libre, la gravedad siempre tendrá un signo positivo. Por el contrario, cuando hablemos de tiro vertical, el sentido con respecto al sentido de la gravedad es distinto, es contrario o es opuesto. Y en este caso, siempre le vamos a añadir al valor de la gravedad, sea 9,8 metros sobre segundo cuadrado o 10 metros sobre segundo cuadrado, siempre el signo menos. Como en este caso estamos hablando de tiro vertical, entonces agregamos el signo menos. Y bueno, la altura, que es de 15 metros, que es la que poseía el niño con respecto al suelo. Resolvemos los cuadrados, en este caso de la velocidad final. Aquí multiplicamos todo este término, obteniendo como resultado menos 294 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, ya que metro con metro nos da metro al cuadrado. Luego despejamos la velocidad inicial, mandando este valor al otro término, con el signo contrario, es decir, sumando. Hacemos la suma correspondiente y el cuadrado de la velocidad inicial lo pasamos al otro término como raíz. Sacamos el raíz de 318,01 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, obtenemos 17,83. Se va el cuadrado de metro, nos queda metro, y se va el cuadrado de segundo, nos queda segundo, siendo este el valor para la velocidad inicial con la que se lanza el objeto. Vamos al paso 2 para responder otra de las preguntas. Vamos a ver el nuevo diagrama que tenemos, que va a corresponder a una de las preguntas que nos hacían. Fijémonos que el niño estaba a cierta altura, que era de 15 metros, y que por este punto la pelota pasaba a una determinada velocidad.
pero nos preguntan cuánto tiempo permanecerá la pelota en el aire. Entonces, aquí vamos a usar otra serie de datos que se tienen que adaptar para poder responder la pregunta. Entonces, a priori calcularemos el tiempo que la pelota o que el objeto tardó desde que se lo lanzó hasta la altura máxima que llegó, que corresponderá al tiempo que permaneció en el aire, desde que se lo lanza por lo menos hasta que alcanza su altura máxima, que es justo cuando se detiene. Por lo tanto, los datos van a ser velocidad final igual a 0 metros sobre segundo, que es el momento exacto que el objeto se detiene, la velocidad inicial que la calculamos anteriormente, y tenemos también el valor de la gravedad. Entonces, ya teniendo tres datos, podemos calcular el tiempo. Vamos a usar esta fórmula. Reemplazamos los datos. Fijémonos que a la gravedad le ponemos signo negativo porque estamos hablando de tiro vertical nuevamente. La velocidad final es 0, la velocidad inicial es la que calculamos anteriormente y nuestra incógnita es el tiempo. Si despejamos tiempo, que está dividiendo, pasará al otro término multiplicando, y la aceleración de la gravedad va a pasar dividiendo. Previamente tendremos que resolver la diferencia entre las velocidades. Si hacemos la división, obtenemos que el tiempo es de 1,81 segundos, pero este tiempo solamente corresponde al periodo desde que se inició el objeto hasta que alcanzó su altura máxima. Pero luego el objeto ese no se queda eternamente ahí, sino que va a descender. Entonces, el tiempo que el objeto permanece en el aire es tanto desde cuando se lo lanza, llega a su altura máxima, y cuando éste desciende. Para todo esto podríamos hacer cálculos que demuestren, o que por lo menos nos hagan llegar, mejor dicho, a la respuesta que nos están pidiendo. Pero cuando hablamos en un sistema cerrado y aislado, donde despreciamos fuerzas como la fricción del aire y otras cosas, el tiempo que el cuerpo tarda en subir va a ser el mismo tiempo que el cuerpo tarda en bajar. Por lo tanto, si en la primera parte, cuando asciende, el tiempo es de 1,81 segundos, el tiempo que va a tardar en bajar también será de 1,81 segundos. Entonces, podemos decir que el tiempo que va a estar el cuerpo en el aire corresponderá a 2 veces 1,81 segundos, que es igual a 3,62 segundos, siendo esta la respuesta para la pregunta. Y por último, vamos al paso 3, que es cuando nos preguntan cuál es la altura máxima que el cuerpo alcanza. Los datos que conocemos son la velocidad inicial, que es de 17,83 metros sobre segundo. Conocemos el tiempo, y aquí tenemos que tener cuidado de no usar el tiempo incorrecto. Fijémonos que el tiempo que correspondería aquí es el tiempo que solamente está subiendo, porque se corresponde a la altura máxima, que es de 1,81 segundos. Y también conocemos la gravedad, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, menos porque estamos hablando de tiro vertical. Vamos a usar la fórmula de altura igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 por la gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazamos el valor de la velocidad inicial, el de tiempo, el de la aceleración de la gravedad y bueno, nuevamente el del tiempo. Aquí podemos resolver este producto. Obtenemos 32,27 metros, ya que segundo se cancela con segundo. Resolvemos el cuadrado del tiempo, que es 3,2 segundo al cuadrado, y resolvemos el producto entre 1/2, gravedad y tiempo. Obtenemos como resultado menos 15,68 metros. Resolvemos la diferencia y encontramos que la altura máxima que el cuerpo alcanza es de 16,59 metros. Ahora podés colaborar con este proyecto educativo y generar ganancias simultáneamente. Telerecargas es una plataforma transnacional líder en gestión de cobros y pagos con más de 20.000 comercios adheridos. Si te adherís a nuestra red, vas a poder realizar cobros en tu negocio con débito, hacer cargas virtuales de telefonía y pines prepagos, pago de facturas, estacionamiento medido, envíos de dinero y entrega de efectivo, remesas, entre otros servicios.
Nosotros estamos para brindarte todo el soporte que necesites para que aprendas a operar en telerecargas. Por más detalles, comunícate con el número que aparece en la pantalla y comienza a generar ganancias desde ahora. Punto número 2. Un avión vuela a velocidad constante de 360 km sobre hora. ¿Qué distancia recorre en 4 horas y en 40 segundos? ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 1500 km y 1800 metros? Bien, vamos primero a hacer una distinción de los datos. Como no habla de velocidad constante, sabemos que vamos a usar la fórmula siempre de distancia igual a velocidad por tiempo. Conocemos la velocidad, que es 360 km sobre hora, y conocemos para la primera pregunta el tiempo, que son, aquí nos faltó, son 4 horas. La fórmula para calcular la distancia es distancia igual a velocidad por tiempo. Reemplazamos los valores de la velocidad y del tiempo, multiplicamos, se cancelan horas con hora y obtenemos que la distancia es de 1440 kilómetros para la primera pregunta. Luego nos preguntan la distancia que recorrerá en 40 segundos. Volvemos a hacer los datos que ya conocíamos. La velocidad va a ser la misma porque estamos hablando del mismo avión, que son 360 kilómetros, pero en este caso lo que se ha modificado ha sido el tiempo, que son 40 segundos. Lo que vamos a hacer es usar factor unitario para pasar las unidades de la expresión de la velocidad de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Multiplicamos 360 kilómetros sobre hora por una fracción. Esto podríamos escribirlo también de esta manera. Ahora, como kilómetros está arriba, colocaremos kilómetro abajo y la equivalencia en la parte del numerador. Sabemos que un kilómetro son 1000 metros. De esa manera podemos cancelar kilómetros con kilómetros. Nos faltaría cancelar horas. Multiplicamos entonces por otra fracción, colocamos hora arriba para que podamos cancelar horas y horas, y sabemos que una hora son 3600 segundos. De esta manera nos quedará arriba metros y abajo segundos, que son las unidades que buscamos, con las que buscamos trabajar. Multiplicamos todos los numeradores entre ellos y todos los denominadores entre ellos. Hacemos la división correspondiente y obtenemos que 360 km sobre hora es igual a 100 metros sobre segundo. Este valor es el que se reemplazará en la velocidad a la hora de encontrar la distancia que nos están pidiendo. Distancia igual a velocidad por tiempo, reemplazamos, el de la velocidad es 100 metros sobre segundo, el tiempo es 40 segundos, multiplicamos, obtenemos una distancia de 4000 metros, segundo con segundo se cancelaron y por eso nos quedan metros. Para la siguiente pregunta nos daban el dato de la distancia que recorría, siendo entonces nuestra incógnita el tiempo. Como las unidades de ambas expresiones están en el mismo sistema, simplemente reemplazamos. Sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces si despejamos tiempo, la velocidad va a pasar al otro término dividiendo, quedándonos la expresión así. Reemplazamos el valor de la distancia, que es 1500 kilómetros, el de la velocidad, que es 360 km sobre hora, dividimos 1500 entre 360 y obtenemos 4,16. Luego kilómetro se cancela con kilómetros, quedándonos horas, siendo la respuesta 4,16 horas para la pregunta. Y al final nos vuelven a dar el dato de la distancia, pero esta vez en metros y siendo 1800. Nuestra incógnita va a ser tiempo y la velocidad va a ser la misma con la que venimos trabajando porque seguimos hablando del mismo avión, pero evidentemente como la distancia que nos piden está en metros, a la velocidad tenemos que transformarla a las unidades, mejor dicho, de la distancia, hay que transformarlas a metros sobre segundo, que ya lo hicimos anteriormente y que sabemos que era 100 metros sobre segundo. Entonces simplemente calculamos con la fórmula que ya vimos anteriormente, reemplazamos los datos de la distancia, aquí van 1800 metros, el valor de la velocidad, resolvemos, metros con metros se cancelan, nos quedan segundos y obtenemos que el tiempo es de 18 segundos.
Punto número 3. Un motociclista viaja a 72 km/h y por un control debe frenar en 8 segundos. ¿Qué aceleración imprimen los frenos? ¿Qué distancia recorre al frenar? Los datos que conocemos son el de la velocidad inicial, que es de 72 km/h, la velocidad final, ya que se va a detener, por lo tanto esta va a corresponder a 0 metros sobre segundo. La distancia no la conocemos, conocemos el tiempo, que tiene que ser en 8 segundos, y desconocemos la aceleración. Como estamos hablando de aceleración, por lo tanto vamos a trabajar con la fórmula de mV, y las velocidades siempre es conveniente trabajarlas en metros sobre segundo. Entonces vamos a convertir las unidades de esta expresión. Multiplicamos por la fracción correspondiente. Kilómetro que está abajo se va a cancelar con kilómetro que está arriba. Lo multiplicamos por la otra fracción correspondiente, respetando obviamente las igualdades entre hora y segundo. Como hora está abajo, se va a cancelar con hora que está arriba, quedándonos metros sobre segundo. Y multiplicamos el valor de todos los numeradores, es decir, 72, 1000, 1. Y el valor que obtenemos lo vamos a dividir por la multiplicación entre todos los denominadores, es decir, 1 y 3600, y vamos a obtener como respuesta 20 metros sobre segundo. Ahora vamos a calcular la aceleración, ya que conocemos tres datos: el de la velocidad final, el de la velocidad inicial y el del tiempo. Reemplazamos, restamos, dividimos y obtenemos una aceleración de menos 2,5 metros sobre segundo cuadrado. El signo de aceleración tiene que ser negativo sí o sí, ya que está frenando. Por eso es que estamos hablando de una aceleración, de un movimiento, retardado o desacelerado. Por último, procedemos a calcular la distancia que le tomará a la motocicleta detenerse. Usaremos la fórmula de distancia igual a velocidad inicial por tiempo más su medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazamos los datos de velocidad, de tiempo, bajamos su medio, el de la aceleración que lo encontramos anteriormente y el del tiempo. Multiplicamos este término obteniendo 160 metros, ya que segundo se cancela con segundo. Resolvemos el cuadrado del tiempo y multiplicamos este término entre sí, entre los valores de un medio, menos 2,5 metros sobre segundo cuadrado y 64 segundos sobre cuadrado, obteniendo menos 80 metros. Segundo al cuadrado se va a cancelar con segundo al cuadrado. Por último, realizamos la adición entre estos dos términos, ya que tienen signos distintos, se van a restar entre sí y obtenemos que la distancia que le toma detenerse es de 80 metros. BioCross, producto energizante. Aumenta el estado de alerta, proporciona energía y vitalidad y además te permite tener mayor disposición al trabajo físico y mental.